Hay noticia importantísima en México porque ayer a la madrugada se aprobó en el Congreso mexicano algo que da un vuelco en la actividad política en ese país, por lo menos en lo que ha ocurrido en los últimos 80 años, porque desde 1933 estaba prohibida la reelección de los senadores y los diputados. Ahora resulta que sí pueden reelegirse a partir del año 2018 y que un senador o un diputado pueden estar en la actividad legislativa o en esos cuerpos legislativos hasta por un máximo de 12 años. La condición, eso sí, es que no pueden cambiar de partido, cosa que les encanta a muchísimos políticos. Y por otro lado, se ha abierto la posibilidad de que en México haya gobiernos de coalición, que puedan unirse varios partidos y gobernar coaligados. La pregunta es, ¿qué tanto cambiará México con esta reforma? Sobre todo, repito, cuando llevan 8 años en que la reelección en México ha sido un tema prácticamente que no se podía tocar, un tabú. Bueno, habría que decir primero que esta reforma política puede considerarse de alguna manera como moneda de cambio del gobierno de Enrique Peña Nieto hacia la izquierda, y sobre todo hacia la izquierda y también a la derecha, es decir, al PAN. Yo creo que aunque no estaba en el plan inicial del Pacto por México, la reforma política fue la condición que puso el PRD, la izquierda, para impulsar o apoyar otras iniciativas, como por ejemplo la reforma hacendaria o la reforma energética que está en estos momentos a punto de nacer. El problema, claro está, es que al poner por delante la reforma política, el presidente Peña Nieto dio demasiadas concesiones a la izquierda, con la esperanza de que iba a tener el apoyo de la izquierda. Y ahora resulta que la izquierda mexicana le está escamoteando los apoyos, se los escamoteó a la hora de aprobar la reforma hacendaria para descafeinarla, para convertirla en una simulación de proyecto ambicioso de lo que se presentó en el inicio del mandato de Peña Nieto. Y ahora la izquierda mexicana tiene básicamente copado el Senado de México, tienen rodeado y quieren echar por tierra la reforma energética, de tal suerte que esta reforma política le ha salido muy caro al PRI y al presidente Peña Nieto. No esperó la serie de contraprestaciones que esperaba a cambio, pero si nos atenemos solamente a lo que se ha aprobado, la reforma política es muy importante, y sobre todo porque termina con estas oleadas de improvisados, legisladores improvisados que se inventaban cada 3 o cada 6 meses las leyes, y se busca una profesionalización del cuerpo legislativo por un lado, y por otro lado, y quizás es la parte más importante, se busca sobre todo meter en cintura a los gobernadores de los estados, que se han convertido en una suerte de virreyes, que llegaron incluso a pactos con el narcotráfico, con el crimen organizado durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, que fueron prácticamente unos inútiles a la hora de meter en cintura a los gobernadores estatales. Y se supone que con esta nueva reforma política, los gobernadores estatales iban a tener menor poder, no solamente a la hora de gestionar los recursos, sino también a la hora de supervisar los procesos electorales, que son claves para transparentar los procesos democráticos. De tal suerte que es una buena noticia en términos de del avance del proceso de la democratización. Sin embargo, es un precio demasiado alto que ha pagado el presidente Peña Nieto del PRI, sin apenas ninguna contrapartida de la izquierda mexicana para impulsar sus reformas energética y hacendaria. Ya bien, en Europa, en España y en el resto de Europa sí existe la reelección, porque normalmente tratan de darles la oportunidad a los buenos políticos de que sigan en el cargo. El lío es que en América Latina a veces toca que haya malos y hay que sacarlos del poder por las urnas. ¿Qué opina usted de esto de la elección? Bueno, pero también hay límites. Yo leyendo esta noticia, cuando veo que se puede estar una persona 12 años en un cargo público, se me ponen los pelos de punta, porque por bien que lo haga uno, no es eso aconsejable, porque todos los vicios y los tics penetran en esa oficina y entran las posibilidades de sobornos, cosa que en Europa también existe, como usted puede imaginarse, absolutamente. El análisis que hemos escuchado aquí es fascinante, y a mí hay una cosa que has dicho que me preocupa mucho. Si esto es realmente una moneda de cambio, como comentas, dentro de un marco de reforma constitucional que es la base de cualquier Estado de Derecho, hacer moneda de cambio con eso es gravísimo, es muy peligroso para que un Estado de Derecho funcione convenientemente. Exacto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Es la gran preocupación. Esa es la gran preocupación. De todos modos, yo aplaudo, no me pongo de pie porque la Cámara no me vería, una reforma constitucional.
¿podéis, por favor, ir a España y decir que esto no es grave, que no se muere nadie, no ocurre nada por reformar la Constitución, no es un texto sagrado como las escrituras que no pueden tocarse, no pasa nada, la Constitución es una herramienta para legislar, para organizarse todos en sociedad. Si resulta que hay que tocarla, no ocurre nada. No ocurre nada. Entonces, España es un país que necesita darse cuenta que un texto escrito hace 40 años puede ya no ser vigente. La vida evoluciona, todos lo hacemos. Entonces, reformar un texto constitucional, yo no digo hacerlo de cualquier modo, pero sí sentarse y civilizadamente hablar. Que México lo haya hecho, creo que nos da una lección grande a muchos países para avanzar en esa senda. Es importante. Jaime, si el PRD se levantó de la mesa y en este momento el Pacto por México está compuesto de la derecha y del partido de gobierno del PAN y del PRI, ¿eso no altera un poco el equilibrio que existía en México y no le da una ventaja quizás desmedida al PAN a la hora de usar también esta reforma política como moneda de trueque? Es decir, ¿será que entonces de aquí en adelante el que va a mandar la parada y el que va a negociar los votos para aprobar la reforma energética va a ser la derecha y le habría convenido más a la izquierda quedarse en la mesa? Yo creo que esa es la gran preocupación, y sobre todo porque estos acuerdos, sobre todo la reforma energética, el problema es que van a nacer con enorme déficit democrático, porque si no está la izquierda ahí, de alguna manera se le resta el valor democrático, ¿no?, que era la mayor aspiración. Yo creo que sí es muy, muy preocupante, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de una izquierda mexicana que en estos momentos está viviendo una lucha encarnizada por el poder, entre una izquierda más o menos que está dispuesta más o menos a contemporizar con los problemas del país, y una izquierda prácticamente que es literalmente de la caverna, ¿no?, que se aferra a sus viejos dogmas, que es incapaz de cambiar. Entonces esto se ha convertido en el principal obstáculo, y es muy desafortunado que la izquierda no tenga esta altura de miras, que vea con sentido de la historia este tipo de acuerdos y reformas que van a beneficiar a todos a la larga. Bueno, eso espera, que sean en beneficio de todos, ¿no? Sí.